Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Yo soy Randall Gutiérrez Marín. Originalmente trabajo en la unidad didáctica y pedagógica y desde hace aproximadamente 2 años vengo trabajando con el equipo de diseño curricular. Este equipo se conformó para operacionalizar el modelo curricular que desde agosto del 2018 ya ha entrado en vigencia en nuestra institución. En este equipo nosotros hemos venido trabajando con las metodologías para programas educativos, programas de habilitación, programas educativos en la modalidad dual o la estrategia dual, como deberíamos de llamarle más bien hoy en día, cursos y asistencias técnicas, entre otros. Para hoy vamos a tener un tema que es la estructura curricular de programas educativos y de habilitación. Como ustedes saben, dentro de la nueva estructura, nosotros estamos trabajando por competencias laborales y entonces se requiere que las personas que vayan a ejecutar los servicios tengan conocimiento no solamente de cómo ejecutar los servicios, sino también que puedan interpretar y conocer muy bien la estructura curricular, saber de dónde procede esta estructura curricular. Muy bien, ¿y cuál es la importancia de esto? Cuando las personas ejecutoras principalmente toman un servicio de capacitación o de formación en sus manos, generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a la parte de descripción curricular para ver cuáles son los temas que tenemos que trabajar, cuáles son los temas que debemos desarrollar en nuestras sesiones. Entonces, va a suceder que cuando las personas toman un nuevo programa educativo o de habilitación, se van a encontrar con una estructura que es un poco diferente a lo que hemos venido trabajando normalmente y a lo que posiblemente estamos bastante ya conectados, relacionados, ¿verdad? Y entonces se requiere que vayamos conociendo algunos elementos que dentro de esta estructura serán muy comunes. Por ejemplo, hoy en día, en la estructura de la descripción curricular, vamos a encontrar capacidades procedimentales. Vamos a encontrar una columna de los saberes. Vamos a encontrar también dos columnas que corresponden a las capacidades actitudinales. Unas serán para el ser y otras son para el convivir. Esto posiblemente no se veía tan marcado en los diseños curriculares que teníamos anteriormente. ¿Pero a qué obedece esto? Muy bien, esto se refiere a que desde hace cierta cantidad de tiempo nosotros venimos trabajando con los estándares de cualificación. Para algunas personas esto no es un tema nuevo, esto ya es algo que se trabaja posiblemente desde hará unos 2 años atrás, y entonces muchos ya saben lo que es un estándar de cualificación. Pero, para quienes no lo sepan, un estándar de cualificación es un documento de carácter oficial, aplicable en toda la República de Costa Rica. Establece los lineamientos para la formulación y alineación de los planes de estudio y programas de la EFTP. ¿Qué significa la EFTP? Es la Educación y Formación Técnica Profesional que desarrollan las organizaciones educativas. Esto, como les digo, viene regido desde el Marco Nacional de Cualificaciones. Y entonces hay un documento que todas las personas que trabajamos en educación y formación técnica profesional deberíamos de leer. En este momento, pues no vamos a tener el tiempo de leerlo completo, pero sí quiero que observemos un par de elementos que serán muy importantes
para que nosotros identifiquemos desde esta capacitación. Este es el documento del Marco Nacional de Cualificaciones. Como ustedes pueden ver, tiene fecha de noviembre 2018. En este documento me voy a ir a la página 8 para que ustedes vean acá directamente en la introducción como por aquí se describe la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, coinciden en la necesidad de articular el sistema educativo con la finalidad de lograr reconocimiento de competencias, la certificación y la articulación en los diferentes niveles educativos para alcanzar la formación integral y aprendizaje permanente. Entonces, ¿esto no es un tema nuevo en Costa Rica? Claro que sí, pero en otros países, en otras latitudes, ya existen marcos de cualificación. Por ejemplo, en Europa puede existir un marco de cualificación a nivel de toda Europa, pero también algunos países tienen su propio marco de cualificación, como por ejemplo Alemania, España, Austria, y así en otras latitudes, países como Australia ya van hasta por una cuarta o quinta edición de su marco de cualificaciones. En nuestro caso, en América, específicamente América Latina, algunos países están dando sus primeros pasos en cuanto a los marcos de cualificaciones y Costa Rica no ha sido la excepción. Entonces, este marco de cualificación nos dicta cómo hacer los estándares de cualificación para que las estructuras curriculares estén de una o de otra forma más estandarizadas y las personas egresadas de los programas educativos tengan una manera más homogénea su formación con respecto a la que dan algunos otros centros educativos como por ejemplo el MEP o también como algunas otras instituciones de carácter de formación profesional pero que son privadas en nuestro país, que no pertenecen al Estado. A eso me refiero. Muy bien, me voy a ir directamente a la página 38, si no me equivoco. No, sí me equivoqué. Era la página 35. Y en esta página 35 tenemos algunos elementos que son muy importantes que nosotros debemos de considerar. ¿Por qué? Porque nuestra estructura curricular, los módulos, están con algunas columnas que ya les dije que teníamos las columnas de capacidades procedimentales, los saberes, el ser y el convivir. Muy bien, esto obedece, como ustedes pueden ver, a los elementos que tenemos acá en esta página: el hacer, el saber, el ser y el convivir, que son elementos descriptores que todo estándar de cualificación va a tener. Los estándares de cualificación tienen diferentes niveles, así pueden ir del nivel 1 al nivel 5, por ejemplo, en este momento. Más adelante habrán quizá otros niveles que se vayan a trabajar que vinculan un poco más o que articulan un poco más con la educación universitaria. El nivel técnico 1 nos indica por acá que es una persona graduada de un plan de estudios o programa educativo de la EFTP en un rango de duración entre las 400 y 700 horas, impartido en instituciones y organizaciones educativas públicas o privadas reconocidas por el ente competente. Además,
Ojo, para ingresar al plan de estudios o programa educativo se requiere como mínimo el segundo ciclo de la educación general básica aprobada. Y de ahí tendremos entonces que este técnico 1 debe de tener o contener elementos del descriptor como son saberes disciplinarios, aplicación, autonomía y responsabilidad e interacción profesional, cultural y social. ¿A qué le suena eso? ¿Serán los saberes, el hacer, el ser y el convivir? Pues sí, efectivamente esos son. Cada uno de los estándares, dependiendo de su nivel, tendrá esos mismos 4 elementos del descriptor, solamente que irán cambiando de acuerdo al nivel, irán cambiando en la profundidad, en la amplitud que cada uno de ellos tenga. No nos vamos a detener a leer acá estos resultados de aprendizaje que obedecen a estos elementos, pero vean que a simple vista el nivel técnico 1 indica resultados de aprendizaje que son, por así decirlo, más fáciles de alcanzar por una persona. Y conforme vamos avanzando al técnico 2, al técnico 3 y así sucesivamente, estos resultados de aprendizaje irán aumentando, posiblemente no solo en cantidad, sino también en complejidad. Y otro aspecto muy importante que va a ir aumentando es lo que ustedes pueden observar por acá, las horas. En este caso, para un técnico 2, podemos ver que va de las 1200 a las 1600 horas. Para un técnico 3, observaremos que la cantidad de horas irá de las 2300 a las 2800 horas. En el caso del técnico 4, prácticamente tiene la misma estructura técnica, el estándar de cualificación, pero estos están normados en 2840 horas, porque el técnico 4 es el que le corresponde al MEP. Y básicamente la diferencia va a estar en que las personas, igual que el técnico 3, necesitan como nivel de ingreso un tercer ciclo de la educación general básica, pero el técnico 4 ya egresa con la educación diversificada. Ahora, quiero ser muy claro en que a pesar de que decimos el nivel de ingreso es uno que ya está determinado en el marco y que es el nivel mínimo que se solicita, nosotros como instituciones podemos solicitar un nivel más alto si así lo requerimos. Obsérvese que ya para este nivel 3 o 4 los resultados de aprendizaje ya son mayores. No necesariamente los tenemos que leer, pero sí podemos observar acá, en este momento me refiero, si ustedes lo leerán con tiempo, que se ve más cantidad y también ya no es solamente aquello de que conoce ciertos elementos, sino que comprende conceptos y teorías ya un poco más específicos de un área técnica que esté trabajando. Así como en la aplicación va a aplicar conocimientos que a sus haceres que son un poco más elevados. Y mucho ojo, porque incluso en la autonomía y responsabilidad estas personas ya hasta pueden irse haciendo cargo de otras personas que trabajen también con ellos. No estamos diciendo con esto de que ya van a ser jefaturas ni nada por el estilo, pero sí serán personas que ya tienen un nivel más alto de responsabilidad, de autonomía, así como de interacción profesional, cultural y social. Y bueno, esto que están viendo por acá corresponde al técnico 5. Entonces, este es un nivel un poco más alto. Este nivel le corresponde a las universidades o para universidades. Y ya básicamente es un nivel que entrelaza con lo que es un diplomado. Por eso podemos ver acá la siguiente tabla resumen.
Observen ustedes como el técnico 1, al igual que el técnico 2, tiene el segundo ciclo de la educación general básica. También egresa con ese segundo ciclo, pero la cantidad de horas para un técnico 1 va de las 400 a las 700 horas y para el técnico 2 irá de las 1200 a las 1600 horas. En el caso del técnico 3, observemos que se solicita el tercer ciclo de la educación general básica como requisito mínimo. Ya dijimos que este requisito puede ser más alto, pero el mínimo debe ser el tercer ciclo de la educación general básica. Debe de tener entre 2.300 a 2.800 horas y también egresa con el mismo nivel. Sin embargo, como ya lo dijimos antes, en el nivel 4 egresan con la educación diversificada y ya por ley el MEP está regulado para 2.840 horas, que es lo que se muestra acá. En el caso del técnico 5, obsérvese que se solicita como requisito el bachillerato en educación media y ya no trabajamos en horas como lo tenemos para los niveles anteriores, sino que se trabaja en créditos. Muy bien, esto es parte de lo que debemos de conocer, comprender con respecto al Marco Nacional de Cualificaciones, porque como dijimos, ellos estructuran los estándares de cualificación que serán nuestro insumo para poder diseñar. Por acá vamos a ver un estándar de cualificación a nivel básico, ¿ok? Nada más para tenerlo como ejemplo, porque tal vez muchas personas no sepan lo que es un estándar de cualificación. Entonces es este documento que tenemos por acá. Como ustedes pueden ver, tiene una portada. Voy a aumentarlo acá al tamaño de la pantalla. Tiene una portada, indica su nombre, en este caso dice que es de instalación de infraestructura física para redes de comunicación de datos. Un código, este código se desprende de lo que se llama la CINE, ya vamos a ver acá más adelante lo que es la CINE. Viene una pequeña introducción en donde se especifica lo que es el Marco Nacional de Cualificaciones, cuál es la definición, el propósito general que tiene ese marco, y nos indica por acá algunos elementos que están ligados a lo que ya dijimos, a lo que ya acabo de decir por acá, ¿verdad? Con respecto a la CINE, porque aquí nos dice que de acuerdo al campo detallado de la clasificación internacional normalizada de la educación, o sea la CINE, este estándar pertenece al campo detallado 0612. Entonces dice que es de diseño y administración de redes y bases de datos. Muy bien, cuando se empezaron a trabajar los estándares y se ligaron a la CINE, se determinó que estos campos detallados no eran en sí tan detallados como los necesitábamos. Entonces fue necesario crearles un par de, digamos, apartados más, que no es que estamos alterando la CINE, estamos siempre ligados a este campo detallado, pero le hemos creado un par de espacios más que ya los vamos a ver acá más adelante. Viene además entonces la ficha de créditos en donde aparecerán las personas que trabajaron o participaron en estos estándares de cualificación y las entidades a las cuales representaron. Posteriormente tenemos acá la aprobación de la CIS, que si ustedes preguntan qué es la CIS, es la Comisión Interinstitucional para la Implementación
y el seguimiento del Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y Formación Técnico-Profesional de Costa Rica. Más fácil que le digamos la CIS. De ahí nos venimos a lo que es esta identificación de la cualificación. Como les decía, proviene de la CINE, en donde tenemos un campo amplio, un campo específico, un campo detallado, y como dijimos que ese campo no era tan detallado, fue necesario crear un campo profesión y un campo cualificación. En este caso, por eso vemos que dice 01, el de redes, y aparece otro 01 que es el campo cualificación. Y el último dígito que tenemos acá en nuestra codificación corresponde justamente al nivel que este estándar tiene. En este caso es un estándar de nivel técnico 1. Se brinda otra información como el tiempo de vigencia que tendrá el estándar, la fecha en que deberá revisarse para una posible actualización y, como mínimo, el nivel de escolaridad requerido para ingresar a los programas de este tipo. Asimismo, se presenta la competencia general y en algunos estándares esta línea 13 nos indicará alguna o algunas competencias específicas de otros estándares que son requeridas para la titulación de este estándar en específico. Cada uno de los estándares de cualificación trae su mapa de la cualificación, en donde viene la competencia general y las competencias específicas que lo conforman. En este caso tenemos dos competencias específicas, las cuales se describen en los cuadros siguientes. Por ejemplo, acá se indica la competencia específica 1 y los resultados de aprendizaje que se tienen para que la persona logre alcanzar esta competencia específica. Acá es muy importante reconocer lo siguiente. En este primer apartado se encuentran los resultados de aprendizaje que corresponden básicamente a los saberes disciplinarios y a la aplicación. Lo que se refiere a la interacción profesional, cultural y social y a la autonomía y responsabilidad, lo vamos a encontrar en un apartado que se ha titulado Resultados de aprendizaje transversales a todas las competencias específicas. Estos serán esos resultados que aplican a cada uno de esas competencias y se agruparon acá para no tener que estarlos repitiendo en cada una de las competencias que un estándar tenga. En este caso ya vimos que este estándar tenía solamente 2 competencias, pero en algunos otros a veces encontramos 4, 5, 6 o incluso más competencias, lo cual esos resultados podrían ser un poco repetitivos y un poco engorroso encontrarlos acá en el estándar de cualificaciones. Por lo menos así fue como se consideró desde esta entidad del Marco Nacional de Cualificaciones y por lo tanto están, como ya lo vimos, en otro apartado. Así como vienen los resultados de aprendizaje de lo que las personas deben lograr, también tenemos las evidencias que las personas deben de presentar para demostrar que son competentes en cada una de las competencias específicas. Por lo tanto, podemos encontrar evidencias de conocimiento, evidencias por desempeño y por producto. Y eso nos dice que los estándares de cualificación ya norman o estandarizan un poco no solamente lo que la persona debe de saber y hacer, sino también cómo la debemos evaluar. Y por lo tanto, nuestros programas y nuestros módulos dentro de su estructura
también ya consideran estos elementos de cómo debe ser evaluada la persona. Muy bien, eso era parte de lo que quería que conociéramos acerca de el Marco Nacional de Cualificaciones y los estándares de cualificación. Pero nosotros desde el diseño curricular, como bien lo dijimos, tenemos que ese estándar es el insumo principal para poder diseñar, de manera tal que tenemos que hacerle un análisis a cada uno de los estándares cuando se va a diseñar. Y por lo tanto, hemos creado desde el equipo de diseño curricular las herramientas necesarias para poder trabajarlo adecuadamente. Y entonces, en una plantilla como esta, nos traemos la información que corresponde al estándar de cualificación desde su mapa de cualificación. Luego, cada una de esas competencias específicas la traemos a la siguiente página, a la siguiente hoja acá en Excel, y copiamos, trasladamos todos los resultados de aprendizaje que trae el estándar en esa competencia. A veces pueden ser 3, 4 resultados técnicos y en otras ocasiones hemos encontrado estándares que tienen hasta 20 o 25 resultados de aprendizaje técnicos. Además de eso, recuerden que tenemos resultados de aprendizaje transversales, los cuales también se deben de trasladar a esta plantilla, y posteriormente esos resultados se deben de analizar para darles un carácter de capacidad procedimental. Muchas veces encontraremos algunos que van a ser 1 a 1. Otras veces tenemos que desagruparlos y vamos a encontrar varias capacidades de un solo resultado de aprendizaje. Y en otros casos, cuando tenemos muchos resultados de aprendizaje en un estándar, pues vamos a tener más bien que agrupar algunos de esos resultados para una capacidad procedimental. Luego, todas esas capacidades se van analizando en cuáles módulos o cuántos módulos se pueden obtener de esa competencia específica. Y entonces vamos a tener estas columnas que están acá, en donde por ejemplo vemos que de esta competencia específica salen 8 módulos. Se le ponen los nombres a cada uno de los módulos y posteriormente todo lo que acá se haya seleccionado para un módulo determinado va a aparecer en las siguientes hojas que tenemos aquí. Entonces veamos como ejemplo este módulo 6. Todo lo que fue marcado para el módulo 6 acá en esta columna deberá aparecer en este módulo, por poner un ejemplo. Entonces todo eso que estaba marcado aparecerá ahora en esta primera columna que dice capacidades procedimentales, y posiblemente se requiere de otro análisis, porque puede ser que haya que llegar a un nivel más de desagregación, o puede ser que igual queden 1 a 1. Entonces eso solo la persona que está diseñando cada módulo técnicamente lo sabrá. Y de ahí obtenemos las unidades de aprendizaje para cada uno de estos módulos. O sea, que lo que estamos haciendo, lo que ustedes llegan a obtener como resultado final, esa estructura curricular no es algo antojadizo, es algo que requirió mucho análisis, mucho trabajo, y que, como ya lo dijimos, proviene de algo que está más allá, que es el estándar de cualificación. Además,
Como mencionamos, los estándares de cualificación tenían en aquel apartado número 3, tenían lo que eran las capacidades actitudinales. De una o de otra manera, ahí se encontrarán en algunos resultados. Entonces, es trabajo de la persona docente diseñadora, ya una vez obtenida la cantidad de módulos que tiene su programa. Por ejemplo, acá estamos viendo un programa de mecánica de precisión, en donde es un programa, como podemos ver acá, esta terminación en 3 es un programa de nivel técnico 3 y tiene 20 módulos. Entonces, es necesario hacer un análisis para una distribución de las capacidades actitudinales que tiene este programa. Dentro del estándar posiblemente ya tenemos algunas capacidades que fueron incluidas, pero además de eso, en el año 2016 el Instituto Nacional de Aprendizaje, a través de la Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos y de la UDIPE, hicieron un estudio con personas de los diferentes medios laborales, de los diferentes entornos laborales, en donde estas personas resumieron de una gran cantidad de capacidades actitudinales que las personas posiblemente requerían para poder ser contratadas, resumieron 13 capacidades que están en un documento que, bueno, pues ahí nosotros lo trabajamos, y de esas 13 capacidades existen 8 valores asociados. Eso es lo que nuestros programas deben de contener, y en algunos casos posiblemente se requieran más unas capacidades que otras. Por lo tanto, se hace un trabajo de distribución de esas capacidades a lo largo de los módulos que lleva un programa. Así ustedes podrán ver que el módulo 1 llevará, en este caso, para mecánica de precisión, disposición como capacidad del ser con el valor asociado de compromiso, y como capacidad del convivir llevará adaptabilidad con el valor asociado respeto. Así sucesivamente vamos a ir viendo que para el módulo 2 lleva enfoque de resultados como capacidad del ser con honestidad su valor asociado, y resolución de conflictos junto con tolerancia para el convivir. Y así va la distribución de todo el programa. Por lo tanto, cuando ustedes se encuentren con un módulo que indique 2 o 3 unidades de aprendizaje, no se extrañen de que esa unidad de aprendizaje tiene la misma capacidad del ser en todas sus unidades y la misma capacidad del convivir en sus unidades. ¿Por qué? Porque vean que eso se da por módulo. Pero ya desde el tratamiento curricular que le damos, le ponemos otros descriptores a esas capacidades para ir trabajando internamente en el módulo el nivel o la profundidad con que se debe de trabajar esa capacidad actitudinal. Entonces, todo eso, pues como ya les digo, es un trabajo minucioso, es un trabajo que las personas que están diseñando evidentemente no lo hacen, como lo he dicho, de algo que sacamos de la manga. No, es algo que realmente ha sido muy bien trabajado, muy bien analizado. Algunas personas ya han visto los documentos que hemos elaborado desde el equipo de diseño curricular. Me refiero a los nuevos módulos, los nuevos programas, la nueva documentación. Algunas otras personas no lo han visto. Y acá yo siempre hago la pregunta de ¿cuál ha sido su primera impresión al conocer estos documentos? Muy bien, ustedes recordarán
que había un programa de hace mucho tiempo de la televisión mexicana que se llamaba El Chavo del Ocho, y algunos recordarán esta señora, doña Florinda Mesa. Doña Florinda a veces llegaba y decía: Tesoro, le decía a su hijo Kiko, Tesoro, ya vengo, voy al salón de belleza a ponerme bonita. Y cuando regresaba, nos encontrábamos a la misma señora con sus rulos, con su delantal, con su vestido de cuadritos, y había burla incluso de parte de don Ramón y del Chavo y otras personas que a veces le decían: ¿qué? ¿Estaba cerrado? Sí, claro. ¿Por qué pasaba eso? Porque la señora, a pesar de que iba a hacer un cambio, no se notaba mayormente ese cambio. La propuesta del equipo de diseño curricular fue que el cambio en los programas educativos no fuera solamente de esa estructura interna que ya hemos ido conociendo, que irá regido con capacidades procedimentales, saberes, capacidades actitudinales, capacidades demás, sino que también tuviéramos una estructura que le diera un cambio, que no se viera igual a esta señora, que se viera diferente, porque ustedes saben que todo lo que hemos venido trabajando a lo largo de la historia, desde que se creó el sistema de gestión de calidad, todo ha sido muy similar, en blanco y negro. Y nosotros, desde el equipo de diseño curricular, quisimos darle otra tonalidad a la documentación que hemos venido presentando. Así, por ejemplo, todo lo referente a programas educativos y programas de habilitación irá con estas tonalidades de color naranja. Todo lo que corresponde a la estrategia dual irá con colores verde, esta tonalidad de verde. Todo lo correspondiente a lo que son cursos virtuales y programas virtuales, o más bien no presenciales, deberá ir entonces con esta tonalidad de color, que algunos diremos que es como un verde agua. Con respecto a los cursos, irán en esta tonalidad de colores azules y celeste, cursos presenciales. Y las asistencias técnicas se trabajarán básicamente con tonalidades como estas que están por acá. Además tenemos lo que son los programas mixtos, van a trabajarse con una tonalidad de colores vino, que para este momento pues no tenía por acá el pantallazo, pero van a ir con otra tonalidad de color. Y así sucesivamente, cada uno de los documentos que conforman, por así decirlo, una familia de documentos, llevarán esas tonalidades de color. Esa fue nuestra propuesta. Por eso ustedes verán que los programas educativos y de habilitación vienen con esa tonalidad naranja. Más adelante, cuando les corresponda trabajar con cursos presenciales o con algunos cursos no presenciales o dual, pues irán viendo estos otros colores que los identifican. Los formularios, ahí tuvimos, pues por así decirlo, como un primer pantallazo de lo que llevan internamente, específicamente en la descripción curricular, estos nuevos formularios que hemos ido presentando, pero ya los formularios en sí pues presentan una estructura más completa. Les voy a mostrar por acá un ejemplo como este módulo que es de mecánica de precisión. Y entonces, así, para quienes todavía no conocen los documentos, así se verá cada uno de los módulos. Voy a pasar muy rápidamente por acá, por las páginas.
porque la idea no es aquí profundizar los apartados que tiene la documentación, ya que eso será un trabajo que ustedes van a realizar. Pero acá podemos ir viendo que si hay diferencias con respecto a lo que ha sido la documentación que tradicionalmente hemos ido trabajando en el INAH. Todo esto corresponde a la descripción curricular, cuando ya mencionamos sus 4 columnas. Además, observen que se le da el tiempo para cada una de esas columnas. Vienen los instrumentos de evaluación, que como ya dijimos, la evaluación también está estandarizada desde el documento llamado estándar de cualificación y así por el estilo. Ustedes ya lo verán con mayor detenimiento porque, como les digo, hay un trabajo que ustedes deben de realizar con respecto a estos nuevos formatos. Esto es la estructura de un módulo. Pero por ejemplo acá también tenemos la estructura de un programa. En este caso un programa de tecnología de materiales. Y entonces ahí vemos la estructura de programa que indico. No vamos a entrar en mayor profundidad, simplemente le estamos dando una ojeadita por encima. Pero que ustedes estarán analizando con una mayor profundidad. Muy bien. Este ha sido un recorrido breve, podría decirse, tal vez para algunas personas un poco aburrido, quizás, sí, no lo niego, pero es un recorrido muy importante que hemos tenido que realizar para saber por qué motivo las estructuras curriculares de los programas educativos y programas de habilitación que lleguen a nuestras manos tienen ya una estructura determinada, tienen ya una forma específica tanto de lo que debemos tratar de enseñar o de que las personas estudiantes logren aprender, ¿ok? No solamente eso, sino también cómo deben de evaluarse. Por eso les decía yo que necesitábamos conocer un poco lo que había más atrás de estos documentos, no solamente conocer esa estructura, sino saber qué hay más atrás, a qué vienen ellos ligados. Como les dije al principio de esta presentación, no fue simplemente una idea loca, un antojo del equipo de diseño curricular haber hecho la documentación como la hemos propuesto, sino que es para lograr responder a las necesidades que se plantean desde algo más grande, desde algo que es el Marco Nacional de Cualificaciones con sus estándares de cualificación y poder lograr que la EFTP tenga una educación y formación un poco más estandarizada, por decirlo así, en nuestro país y que a las personas se les reconozca de la misma forma que vienen de una escuela, de una academia, de un instituto privado, como se les puede reconocer desde nuestra institución, desde el MEP o incluso más allá, que puedan articularse con la educación universitaria ya con el nivel 5 y que posteriormente habrán más niveles porque ya se está trabajando otro marco de cualificaciones que posiblemente ya no solamente irá a nivel de país, sino que también irá a nivel de la región centroamericana. Eso lo veremos en corto tiempo o mediano tiempo, pero ya es importante que nosotros vayamos con esa idea, con esa concepción desde nuestra cabeza de que eso se va a dar. Ahora
tendremos un ejercicio de reconocimiento y análisis de los documentos, y para ello la persona encargada de este taller les va a estar indicando qué es lo que deben hacer y dónde lo deben hacer. Esta será la actividad de comprobación número 1 de este primer taller en la capacitación que ustedes están llevando, y para mí ha sido un verdadero gusto haber compartido con ustedes este rato, haber tratado de transferirles un poco de esto que hay ahí detrás de las estructuras curriculares que ustedes reciben, y que tengan una mejor idea, una mejor noción de dónde vienen y por qué están diseñados de la manera en que están hechos. Un gusto haber compartido con ustedes. Me despido. Yo soy Randall Gutiérrez Marín y estoy para servirles. Muchas gracias.